Hoy vamos a meternos de lleno en un periodo clave de la historia de España, la Restauración Borbónica. Una época que prometía paz, sí, pero que se construyó sobre un equilibrio, digamos, bastante delicado y desde luego muy controvertido. A ver, para entender esto hay que ponerse en situación. España venía del caos absoluto de una revolución y del fracaso de una república que duró un suspiro. Hacía falta un ancla, y en 1874 todas las miradas se volvieron hacia Alfonso XII, con una única esperanza, que restaurara el orden y la estabilidad que se habían perdido por completo. Y claro, esta nueva etapa, la que conocemos como la Restauración, no surgió de la nada. Detrás de todo había una mente, un arquitecto político con una visión muy clara para construir por fin una España estable. Ese cerebro no era otro que Antonio Cánovas del Castillo. Y ojo, su plan era tremendamente ambicioso. No se trataba solo de gobernar y ya está, no. Su objetivo era diseñar un sistema político que acabara, de una vez por todas, con ese ciclo terrible de golpes militares y guerras civiles que había desangrado al país durante décadas. Lo que Cánovas construyó fue, literalmente, una máquina política. Y como toda buena máquina, necesitaba un manual de instrucciones. Pues bien, ese manual fue la Constitución de 1876. Esta Constitución, que nadie se equivoque, no buscaba ser revolucionaria. Todo lo contrario, fue diseñada a propósito para ser muy moderada, para encontrar un equilibrio de poder entre la corona y el Parlamento. La idea era contentar a las élites y, sobre todo, evitar los extremismos del pasado. El sistema entero se apoyaba sobre 4 pilares fundamentales. Hay que imaginarlos como las 4 patas de una mesa, diseñadas para encajar en perfecta armonía y evitar así que la estructura se viniera abajo como había pasado tantas veces. Pero la gran pregunta era, ¿cómo se aseguraba Cánovas de que los engranajes de esta máquina giraran siempre, sin atascarse? Pues aquí viene la clave de todo, un mecanismo bastante ingenioso que se llamó el turno pacífico. La lógica que había detrás era, en el fondo, muy simple. Si los dos grandes partidos acuerdan turnarse en el poder de forma pactada, ninguno sentirá la necesidad de recurrir a los militares o a la violencia para gobernar. Se trataba, ni más ni menos, de eliminar la tentación del golpe de Estado. Y para que esto funcionara, claro, los dos partidos del turno, el conservador y el liberal, no podían ser enemigos a muerte. Y no lo eran. En lo fundamental, estaban de acuerdo. Ambos apoyaban la monarquía y la Constitución. Esto hacía posible que se fueran pasando el testigo del gobierno sin mayores problemas. Al final, Cánovas y Sagasta se convirtieron en los rostros de este teatro político, que eso sí estaba perfectamente gestionado. Y la verdad es que, si uno mira la cronología, el sistema funcionó como un reloj. El poder cambiaba de manos con una precisión casi matemática, demostrando que, al menos en la superficie, la máquina funcionaba tal y como se había diseñado. Claro, aquí es donde surge una pregunta que lo cambia todo. Si el sistema se basaba en elecciones, ¿cómo era posible que el resultado estuviera ya decidido de antemano? Pues para entender esta alternancia perfecta, tenemos que mirar bajo el capó de la máquina política. Y ahí vamos a descubrir su secreto más sucio. Y no es que fuera un secreto para todos. Escritores de la época como Pérez Galdós no se dejaban engañar en absoluto. Vieron y documentaron la corrupción generalizada que había en el sistema. Todo este proceso de manipulación tenía un nombre que ha llegado hasta nuestros días, el pucherazo. Y no era algo improvisado, Era un sistema de fraude electoral perfectamente organizado desde las más altas esferas del poder. Las viñetas políticas de la época, por supuesto, se burlaban abiertamente de la situación. Mostraban a los caciques, los jefes políticos locales, diciéndole a la gente no solo a quién votar, sino incluso cuántas veces hacerlo. La corrupción era descaradísima. Se usaban tácticas que hoy nos parecen de película, como incluir a personas ya fallecidas en el censo para inflar los votos del ganador que ya estaba decidido de antemano. Pero, evidentemente, un sistema tan cerrado, tan artificial y construido sobre la exclusión de tantos, estaba destinado a generar una oposición cada vez más fuerte. ¿Quiénes eran los que quedaban fuera de este juego? Pues aquí está el gran coste de esa supuesta estabilidad: marginar a una parte importantísima de la sociedad. Republicanos, socialistas, anarquistas y también los movimientos nacionalistas que empezaban a coger muchísima fuerza en Cataluña y el País Vasco, todos ellos estaban sistemáticamente excluidos. Todos estos grupos representaban una grieta en esa fachada de estabilidad artificial del sistema de Cánovas, una insatisfacción latente que, lejos de desaparecer, no iba a hacer más que crecer con el tiempo. Y esto nos deja con una reflexión final. La Restauración le dio a España un periodo de paz, sí, pero lo hizo silenciando a la disidencia en lugar de integrarla. Y al hacer eso,
es posible que simplemente estuviera posponiendo conflictos mucho mayores que tarde o temprano acabarían por estallar.